Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos de nuevo por aquí para compartir con todos vosotros de este Cristo rico y maravilloso. Esta vez traemos un nuevo tema, aunque muchas veces he compartido en cuanto a la humanidad de Cristo y en cuanto al propósito y el plan de Dios. Hoy vamos a profundizar en un nuevo tema, y el nuevo tema que traemos es el propósito eterno de Dios revelado en la Biblia. Es maravilloso de que Dios tenía un propósito, Él tenía un plan, y ese propósito lo tenemos revelado en la Biblia. Qué maravilloso que su intención, su deseo estaba en crear al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Ese deseo, ese propósito que Dios tenía en su corazón, realmente Él lo llevó a cabo. Y qué bueno y qué rico que en esta mañana nosotros podemos ser alentados, podemos ser animados, podemos ser realmente vivificados. Estas palabras son palabras de ánimo, palabras de aliento, van a ser palabras profundas, pero que esto tiene que animarnos y realmente introducirnos dentro del deseo y de la voluntad de Dios. ¿No es maravilloso de que Dios tuviese en su corazón el crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza? Muchas veces vaya a escuchar estas palabras. Así que, como Pablo dijo, creo que es en Filipenses 2, dice, porque a mí no me es molestia el repetiros las mismas cosas. Así que abramos nuestros corazones al Señor en esta mañana para indagar en el deseo y de la intención de Dios. Nosotros le llamamos la economía de Dios, pero la economía no en cuanto a algo monetario, sino economía. Tiene dos significados, dos frases ahí, y es que Dios tiene una administración de su casa, tiene un plan, un propósito. Así que, Señor Jesús, de esta mañana te damos las gracias por tenernos aquí donde tú nos tienes, en tu palabra, indagando, disfrutando, alimentándonos de lo que tú eres. Señor Jesús, en esta mañana sigue tú iluminándonos, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, ensanchando nuestros corazones, porque queremos aprender, queremos abrir todo nuestro ser para poder llegar a llevar a cabo lo que hay en tu corazón. Bueno, y como dijimos, el tema es muy alentador, muy animante. Todo esto es para vivir y realmente edificar la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces el tema, hemos dicho, el tema general, son 3 bosquejos, y el tema general es el propósito eterno de Dios revelado en la Biblia. Aquí tenemos el primer mensaje, que se titula El propósito de Dios. ¡Qué maravilloso! Hermano, esto tiene que alentarnos de que Dios tenía un propósito. Bueno, entramos aquí en la parte del bosquejo, al principio, el punto Romano 1, y dice lo siguiente. Dice que Dios creó al hombre, escucha qué frase, a su propia imagen, con un propósito. Dice que Dios creó al hombre, dice, a su propia imagen, para su propia expresión, para su expresión. Él no creó al hombre para otra cosa, sino para que el hombre le pudiera contenerle internamente, y de que el hombre realmente pudiera ser esa persona que representara a Dios. Por eso Dios creó al hombre a su propia imagen,
para su expresión. Y aquí hay dos versículos, el versículo 26 y el versículo 27. Hay dos palabras que me gustaría recalcar aquí, y es que él habla tanto en plural como en singular, y es muy significativo esta realidad, hermanos y hermanas. Realmente hay dos frases que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, y también el versículo 27 dice: y creó Dios a su imagen. Quiere decir, ahora vamos a leer el versículo muy detenidamente, pero quisiera también recalcaros, hermanos y hermanas, que esto es muy animante y muy alentador, y tiene que realmente arder internamente nuestro ser, como cuando le dijo Jesús a la mujer samaritana: y de vuestro interior saltará una fuente de agua de vida que salta para vida eterna. Esa fuente hoy está dentro de nosotros. Ese era el propósito y el plan de Dios. Por eso vamos hoy a compartir de este plan y de este propósito. Y dice que Él creó todas las cosas según su género y según su especie. Esto lo podéis ver a partir del el capítulo 1, a partir del versículo 4 o 5, él comienza ahí incluso no la creación, sino a recobrar, a recuperar la creación, porque en el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, había un principio antes de la fundación del mundo. Había un principio, y dice que Dios creó al hombre, que Dios creó, dice, todas las cosas creó Dios, desde un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si tú lees el versículo 2, hay un punto ahí en el 1, y dice: y la tierra se volvió desordenada y vacía, y había un caos. Pero, queridos hermanos y hermanas, aún esto es una sombra de lo que ocurrió con nosotros cuando el hombre desobedeció a Dios. Entonces, dice el Señor aquí de que Dios creó todas las cosas según su género y según su especie. Pero, hermanos y hermanas, cuando llegó al hombre, fíjate qué palabra dice aquí. El versículo 26 y 27 dice así: entonces dijo Dios. Hermano, ¿no es maravilloso? Tenemos que aprender ya la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Y esta es palabra de Dios, porque toda palabra fue dada por el aliento, por la inspiración de Dios en los hombres. Es decir, Dios se sopló para que el hombre hablara. El original dice que Dios dice que se sopló, digamos que toda palabra fue dada, dice, por el aliento de Dios. Y cuando nosotros leemos un versículo, tenemos que rumiarlo, porque la palabra es espíritu y es vida. Hagamos, dice, al hombre. Entonces, comienza: entonces dijo Dios. Cuando se dice la palabra que dijo Dios, tenemos que estar muy atentos. Dijo Dios: hagamos. ¿Ve qué frase, qué palabra? Hagamos. Ahí habla en plural. Hagamos. Es decir, que ahí estaba la Trinidad Divina, en que ahora vamos a leer que dice que estuvo como en un concilio, planeando antes de la fundación del mundo para crear al hombre a su imagen. Maravilloso. Y la imagen de Dios es lo interior, lo interno, los atributos y su expresión. Realmente su imagen y su semejanza
es la expresión de lo interno para afuera. Claro, nosotros ahora, el ser humano, nosotros sí, porque hemos recibido al Señor y todo está dentro de nosotros. Pero si tú te fijas en la humanidad, la creación no tiene la imagen de Dios. Puede tener la fotografía de Dios, pero no hay sustancia, no hay realidad. Pero qué bueno y qué maravilloso de que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Queridos hermanos, esto es muy rico, de que Él creó al hombre a su imagen, conforme, dice, a nuestra semejanza, con un propósito. Él deseaba que nosotros fuésemos la representación de Dios. Por eso sigue diciendo, y ejerza ¿qué? Dominio. Esto significa que Dios quiere que nosotros le representemos. Dice que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre los peces, dice, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y también sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Todos sabemos qué es lo que se arrastra. El enemigo de Dios está tipificado como esa serpiente venenosa que fue la que le picó al hombre, y el hombre, esa sustancia maligna, entró en el hombre al desobedecer a Dios y comer de aquel árbol que ahora veremos. Pero mira lo que dice el versículo 27. Esto es maravilloso, porque ahí anteriormente dice hagamos, y también dice a nuestra, pero mira cómo comienza el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su. Es decir, creó Dios a su. Quiere decir que ahí está en singular, porque ahí anteriormente estaba la Trinidad divina. Dios como la fuente, el Hijo como el curso, digamos, y el Espíritu como el rico fluir. Pero los tres son tres en uno. En función son tres, pero en esencia y en realidad son uno. Por eso dijo a su imagen, dice a imagen de Dios lo creó. Y escucha, me encanta esto porque dice varón y hembra los creó. Así que nadie venga con otra historia y otras cosas. Varón y hembra. Gracias, Señor, que tú nos creaste varón y hembra. Bueno, entramos a la letra A. Aquí ya hemos visto que Dios tenía un propósito, que Él tenía un plan, y ese plan era crear al hombre a su imagen para que realmente el hombre pudiera contenerle a Él, expresarle y representarle y ejercer dominio sobre todo. La letra A dice así, dice, hagamos al hombre, revela que se celebró un concilio entre los tres de la deidad con respecto a la creación del hombre. Y ahí lo vemos 1:26. Es decir, que hubo como un concilio, tuvieron una conferencia, tuvieron una comunión, una conversación ahí. Bueno, el Espíritu me voy a meter dentro del vientre de María y yo voy a nacer de ese vientre de María que era Emmanuel, que si se engendró Dios en el vientre de María, lo que tenía que salir era Dios. Lo que pasa es que salió con un cuerpo humano, pero ese cuerpo no tenía pecado. No puedo entretenerme, pero hay versículos que hay en el Salmo 139 que dice, porque tú, dice, me creaste, dice, en las partes internas de mi madre. Dice, y me tejiste. ¿Qué quiere decir cuando dice y me tejiste? Porque ahí hubo como un cosa para que no entrase la naturaleza serpentina que había en María, sino que realmente lo que salió fue un hombre, Dios, un Dios hombre, un hombre perfecto, el Emmanuel, que ahora estaba Dios con nosotros. Pero el propósito, el deseo y la intención de Dios no es estar
con nosotros, sino entrar en nosotros. Así que, hermanos y hermanas, esto, como decía al principio, es de mucho aliento, de mucho ánimo, una palabra muy alentadora, porque si Dios ha entrado dentro de ti y Dios te ha recobrado, te ha recuperado, te ha redimido, te ha regenerado, es maravilloso de que Él entra dentro de ti y te limpia por completo. Maravilloso. Por eso cuando en Juan el Señor Jesús entró en aquel templo, empezó a pegar latigazos y a volcar las mesas y quitarlo todo del medio. Y dice, no hagáis de la casa de mi Padre casa de ladrones. Hoy nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, y cuando Dios viene a morir, a vivir dentro de nosotros como el Espíritu que da la vida, Él vuelca todas las mesas que hay en nuestro interior y todo, porque Él quiere tomar ahora el terreno de nuestra humanidad por completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y nuestra alma se divide de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Y el espíritu es el espíritu que tiene el hombre, y el espíritu de Dios se mezcló en el hombre, porque el hombre es tripartito, tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Eso tenemos que verlo. Cada vez que nosotros entramos y profundizamos en esto es un misterio maravilloso, como vamos a leer después. Entonces vimos en la creación del hombre que hubo ese concilio. Por eso decía, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, con un propósito, para que el hombre pueda ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Maravilloso. Seguimos con el punto número 1. Ahí letra A tiene 2 puntos, punto 1 y punto 2, y dice así. Dice, la decisión de crear al hombre fue tomada en la eternidad pasada, lo cual indica que la creación del hombre dice que tenía como fin el cumplimiento del propósito eterno del Dios triuno. Es decir, que Dios tenía un propósito eterno y era crear al hombre, porque lo que Él deseaba es impartirse, infundirse, mezclarse, empaparnos, saturarnos de todo lo que Él es, para que nosotros realmente seamos aquellos que traigamos de regreso a Cristo. Y Juan ya lo vio en el Apocalipsis. Dice que vio descender la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, preparada como una esposa para su marido. Maravilloso. Pero eso tiene más adelante, la verdad. Entonces aquí vienen unos versículos muy animantes que dice el propósito eterno que tuvo el Dios triuno. Y aquí nos da los versículos de Efesios, viene 4 versículos, del 9 al 11, 3 versículos. Y dice así en el versículo 9, porque esto es lo que Dios desea, dice, y alumbrar a todo. ¿No es maravilloso que Cristo, que vino como la luz, Él quería alumbrarnos a todo? Y cuando Él viene nos alumbra y podemos ver todo lo que nosotros somos, y tenemos que aborrecer nuestro viejo hombre, nuestra carne natural, para que realmente podamos ser iluminados y ser llenos de Él. 3:9, y de alumbrar a todo, dice, para que vean, hermano, que en esta mañana nosotros podamos orar y decir, Señor, yo quiero ver, para que vean cuál es la economía. Escucha lo que dice aquí, la economía del misterio escondido, digamos, la economía, digamos, el plan, el propósito, lo que había en el corazón de Dios era un misterio, del misterio escondido a lo largo de los siglos. Dice, a lo largo de los siglos,
en Dios que creó todas las cosas. Él tenía ahí un deseo, tenía un propósito, era un misterio. Hay un versículo ahí en Efesios, también el capítulo 3, que el apóstol Pablo habla de un misterio. Bueno, ya el misterio lo habla en el versículo 9 del capítulo 1 de Efesios. Y mira lo que dice. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para reunir todas las cosas bajo una sola cabeza, Cristo. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos y hermanas, cuando yo toqué esto, yo dije, Dios mío, tú tienes que sacarme de mí mismo, de lo que yo soy. Tú tienes que sacarme aún de esta vida cristiana monótona, miserable, pobre, que yo estoy viviendo. Vivía como por eso Pablo tuvo que decir en Efesios también el capítulo 5, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No estaba muerto, pero hermano, hoy la mayoría de los cristianos están dormidos. No siente el fuego del Espíritu que hay dentro de nosotros, pero es porque tenemos que tocar la palabra y ver el plan de Dios, ver el propósito de Dios, ver este misterio. Y Pablo, cuando habla del misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio era la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia no es una denominación, la iglesia no es un grupo cualquiera, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como dice en Efesios 12, escucha este versículo, 12, dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, y el cuerpo así al tener muchos miembros, dice, son un solo cuerpo. Y mira cómo termina el versículo, así también el Cristo, así también el Cristo. Hermanos, somos muchos miembros, pero hay un cuerpo. Ora al Señor desesperadamente. Dios me mostró su cuerpo, su iglesia. Ya no podemos andar independientemente como llaneros solitarios. Ya no somos uno que dirige todo, o dos, o tres. Dios quiere que el cuerpo funcione. Como Él dijo en 1 Corintios, también el 12. Cuando os reuní cada uno de vosotros, que venía a sentaros a la banca y a escuchar al pastor, dice, ¿qué traéis cada uno de vosotros? ¿Qué traéis cada uno de vosotros? Hoy los ancianos y los pastores deben de enseñar, debe de ser ejemplo de que el cuerpo, los miembros funcionan, porque si funciona el pastor y que tiene 5 dones, y si funciona el diácono que tiene 3 dones, y los de la música que tienen 2 dones, y entre 2 y 3, 5 y 5, 10, pero hay 200 miembros, hermano, hay 190 miembros que están perdiendo esa porción de Cristo, que tiene que darla. ¿Qué traes? ¿Qué trae? Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos, es maravilloso que podamos ver este propósito y este plan y este deseo. Voy a mirar ahora porque me he pasado un poco. Queridos hermanos, ya solamente voy a terminar de leer estos versículos y ya termino. Mira, Dios quien creó todas las cosas. El 10 dice, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dice, dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y autoridades en los lugares celestiales. ¿No es maravilloso de que hoy la iglesia no es fulano, no es sotano, no es aquel? La iglesia, hoy la multiforme sabiduría de Dios es dar a conocer por medio de la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia
no es mía, ni tuya, ni de nadie. Hay una sola cabeza. La cabeza es Cristo. Algún día podemos hablar y tener comunión en cuanto la cabeza de Juan el Bautista. Señor Jesús, mira, celestial. Entonces ya el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo, dice, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, hermano, yo me paro aquí ahora y oramos para que el Señor siga alumbrándonos, siga impartiéndose, siga realmente produciendo lo que hay en el corazón de Dios. Así que, hermanos y hermanas, ya la próxima que intervenga seguiremos compartiendo del propósito y el plan de Dios. El propósito que decía, el propósito eterno de Dios revelado en la Biblia. Y este mensaje comenzamos con el propósito de Dios. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y os siga equipando de todo lo que Cristo es. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos enviando gratuitamente un Nuevo Testamento de estudio. Tiene 9.500 notas explicatorias. También estamos enviando una colección de 7 libros de Waxman Nee y de Winnesley. Todo esto lo podéis recibir gratuitamente y sin compromiso. Esta noche, a las 10 de la noche, escucharéis aquí en esta misma emisora los estudios vida de la Biblia. Ahí damos el teléfono, damos el correo electrónico donde ustedes pueden solicitar estos ejemplares que lo enviamos gratuitamente y sin compromiso. Amén.